Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, por acompañarme todas las semanas en todos los encuentros que tenemos ustedes y yo, donde me dejan entrar en sus corazones. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero hablar un poco de la vedette en muchos países. La vedette me refiero al dólar, que es el tema del momento en muchos países, no en todos, porque en muchos países no se habla del dólar, no se piensa en dólar, pero en algunos países, como Argentina, por ejemplo, se piensa en dólares, se compra propiedades en dólares, todo está cotizado en dólares. Si uno va a comprar, no sé, cualquier elemento, le dicen, sí, porque en dólares sale tanto. Todo es en dólares, pero la moneda no es en dólares. No tenemos una moneda en dólares. Entonces, siempre están, porque el dólar subió, entonces los precios aumentan. El dólar bajó, que nunca baja, pero no es el dólar que sube o baja. En realidad, lo que sube y baja es el peso argentino, que cada vez se deprecia más, cada vez vale menos. Lamentablemente, el peso pierde valor. Entonces el dólar siempre sale igual y uno piensa en esta época de vacaciones, me quiero ir afuera, pero ¿cuántos dólares me sale? Pero realmente el dólar siempre está igual. El tema es que los pesos no nos alcanzan para comprar, para salir, para viajar, para todo. Entonces no alcanza. Uno de los temas que hace que el dólar no se consiga en Argentina es porque falta credibilidad. Entonces, los argentinos realmente no tenemos confianza en los planes económicos, en la moneda, porque venimos de una historia donde hay devaluación del peso tras devaluación, donde la gente no ahorra en pesos. Entonces, ustedes saben que los argentinos tienen 300.000 millones de pesos, de dólares, 300.000 millones de dólares guardados bajo el colchón en su casa, en cuentas afuera, pero no son empresas, son personas comunes que tienen sus ahorros en dólares. Es el segundo país con más dólares después de Estados Unidos. Que no sean empresas, que sean personas de a pie, digamos, ¿no? Que tengan su reserva en dólares. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no confía en la moneda, porque no hay certidumbre. Entonces, siempre el que apostó al peso salió perdiendo y por eso la gente se tiene que refugiar en dólares. Ahora, ¿qué pasa? En el país hay deuda, todos saben que hay deuda muy importante. El país pide al Fondo Monetario crédito. Ustedes saben que el Fondo Monetario es realmente el lugar donde menos intereses cobran para prestar dinero. Pero claro, donde menos intereses cobran a las personas que cumplen, a los países que cumplen, que van a responder bien, que están seguros de que les pueden prestar dinero y le van a responder, le van a pagar. Otro de los temas es que cuando los países recurren al Fondo Monetario, primero tienen que tener su reserva. En Argentina no hay reservas. Entonces tienen que recurrir al Fondo Monetario para pagar, para poder salir adelante con todos los problemas que tienen. Ahora, al recurrir al Fondo Monetario, el fondo pide ciertas exigencias, ciertos cumplimientos para poder prestar dinero. Dentro de esos cumplimientos que pide es recesión, es ajuste fiscal, es ajustar todas las cuentas para que la economía no se desbarajuste. Y dentro de esos ajustes estamos nosotros, ustedes, yo, estamos todos dentro de ese ajuste que exige el fondo para poder prestar dinero a los países que no cumplen, que no tienen, que no responden.
o que tienen un historial de deuda demasiado difícil de cumplir, de saldar, digamos. Entonces, dentro del ajuste, realmente lo vamos a pagar todos. Ahora, una de las cosas que el gobierno sería bueno que también hiciera es el ajuste de ellos, ¿no? De los funcionarios, de los políticos, de los sueldos, de todo lo que interfiere también, porque si el ajuste es solamente para el pueblo, claro, ustedes y yo lo vamos a notar muchísimo, pero el resto, los que están en el poder, no lo van a notar. Entonces, cuando muchas veces uno escucha decir las protestas contra el Fondo Monetario, porque viene una comitiva del fondo a ver las cuentas, porque también vienen a revisar las cuentas. Y muchas veces uno ve protestas realmente contra el fondo para ver si no los quieren, porque la gente dicen por qué tienen que venir a pedir ajustes aquí, por qué se meten en el país, por qué van a manejar nuestro país. Yo les quiero decir, porque me ha tocado estar en medio de esas protestas sin tener nada que ver, he estado en un lugar y había protestas y realmente sentí miedo. Yo les quiero decir que el Fondo Monetario, y no es para defenderlo, pero el Fondo Monetario no va por los países a golpear la puerta de cada país diciendo, ¿ustedes quieren plata? ¿Ustedes quieren dinero? Es el país que va a solicitar préstamos. Y pongámoslo de una manera más pequeña, más de prototipo. Si ustedes, yo, cualquiera de nosotros, tiene alguien que les viene a pedir dinero y sabemos que esa persona no tiene con qué responder y que también en su historial no es pagador y que no ha cumplido, ¿ustedes prestarían dinero? Es difícil, ¿no? Es difícil que uno se arriesgue a prestar dinero sin saber que no lo va a cobrar o sabiendo que no lo va a cobrar. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Quería hablar un poquito del dólar, que realmente es la vedette. No es el dólar que sube o baja, es la moneda que cada vez tiene menos valor. Y eso porque no hay confianza, porque ningún argentino puede confiar en su moneda. Y qué triste que no se pueda confiar y no se pueda prever y proyectar un futuro. Sería bueno que eso cambie algún día y que tengamos una mejor situación económica todos. Los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes.